¿Qué tal a todos? Les damos la bienvenida a su podcast favorito y predilecto, Sin Guión Podcast. Esta vez estamos en una dinámica un poco más formal, como ya conocerán, que es la dinámica de 1v1, uno contra uno, en donde tenemos el formato de entrevista. En esta ocasión, pues antes quiero presentarme, siempre se me olvida, por las personas que nos sintonizan por primera vez. Soy José Carlos Luch, soy politólogo y soy conductor de Sin Guión Podcast, junto con Gabo, que en esta ocasión no nos acompaña, pero sí nos acompaña un personaje sumamente interesante, a quien yo respeto muchísimo y a quien admiro mucho, justamente por su análisis y trayectoria y por su aporte, que les adelanto, es muy valioso para la transformación social guatemalteca, que creo que es algo que mucha gente que nos sintoniza le interesa muchísimo. Y pues creo que es mejor que se presente él mismo y hablamos de nada más y nada menos que de el ciudadano Lionel Toriel. ¿Qué tal, Lionel? Bienvenido. Mucho gusto, José, muy amable por invitarme. Me da especial gusto estar presente en este podcast porque yo supongo que este es un podcast que es escuchado fundamentalmente por su generación y es una generación que necesita cobrar conciencia de la importancia de no dejarle a los demás la decisión acerca de nuestro futuro colectivo. Sobre todo porque la gente joven que está informada y que ha tenido acceso a la educación tiene una responsabilidad especial siempre en toda sociedad. Así es que me da muchísimo gusto, lo felicito por haber iniciado este medio de formación de opinión y muchas gracias una vez más. No, a usted muchísimas gracias, Leonel. Antes de continuar, quiero resaltar que, como podrán ver acá, estamos en Teco Coffee House, su casa, mi casa, el mejor café de Guatemala, indiscutiblemente. Saben que acá estamos grabando por lo general los días sábados, así que si quieren venir a escucharnos en vivo, son bienvenidos, bienvenidas. Y pues no olviden seguirnos en @Teco Coffee House y venir a echarse un cafecito de vez en cuando, porque puedo dar fe de que es un café excelente y de muy buen nivel. Así que agradecemos nuevamente a Teco por abrirnos las puertas de su casa para grabar acá nuestro contenido. Y bueno, yo quisiera comenzar haciéndole la pregunta de quién es Lionel Toriello. ¿Quién es Lionel y qué lo ha traído hasta acá para dar su opinión y su análisis en este espacio que hemos construido, como usted bien decía? Bueno, Leonel Toriello es un ciudadano guatemalteco por nacimiento. Eh, yo me formé en el seno de una familia guatemalteca profesional. Mi padre era médico pediatra. Él participó como estudiante en los movimientos estudiantiles que apoyaron a la Revolución de Octubre. Y yo desde mi temprana infancia escuchaba a mis tíos, a mis parientes, hablar de ese momento histórico en que se pretendió modernizar a Guatemala, a pesar de que tanto por los errores y excesos de la revolución, como por la persistente permanencia de fuerzas regresivas en Guatemala, aquello se frustró. Y al frustrarse el sueño de la Revolución de Octubre, vino a Guatemala una época muy conflictiva que trajo una cauda de sufrimiento muy grande. La sociedad se polarizó, se dividió, se escindió, luchó entre sí misma y durante la mayor parte de mi adolescencia, durante la cual yo estudié con los jesuitas en el Colegio Liceo Javier, tuve también oportunidad de ilustrarme acerca de las corrientes de pensamiento que habían y debo reconocer que los jesuitas dejaron en mí una impronta indeleble, es decir, en el sentido que siempre he tenido, a pesar de mi formación técnica, porque yo soy ingeniero mecánico e industrial, siempre tuve una inclinación al humanismo. En la formación que yo tuve en la secundaria, en el Liceo Javier, pues teníamos materias como sociología, filosofía, además de que se hizo un cierto esfuerzo en suplir las carencias del programa de educación para interesarnos en la historia del país, que es un área que lamentablemente en Guatemala ha sido de alguna manera marginada adrede. Por supuesto. Los estudiantes de primaria y de secundaria tienen
una deformación en su currículum académico porque es uno de los pocos países del mundo en donde no se aprende la historia de la patria, ¿verdad? No, y justamente la historia que pareciera que se nos da en estas etapas tempranas de la formación es una historia muy sesgada, muy romántica, muy a favor de quienes vencieron en ese momento histórico y quienes la escribieron. Y por supuesto que perpetúa el orden social, creo yo. Entonces, la cuestión es que yo me formé digamos, en ese contexto muy temprano, tal vez por ese tipo de formación, yo empecé a preguntarme por qué Guatemala es tan conflictiva, por qué Guatemala sufre tanto, por qué somos tan atrasados, por qué existe tanta pobreza, por qué existe tanta eh, conflictividad. Y eso me inclinó a buscar algún tipo de respuestas que al principio busqué pensando que si yo estudiaba una carrera que estuviera vinculada a la ingeniería industrial, eventualmente podría contribuir al desarrollo del país creando industrias. Y esa fue mi motivación un tanto ingenua inicial, inclusive deliberadamente apartándome de involucrarme mucho con la ocupación económica central del país, que en ese entonces era fundamentalmente agrícola. Yo deliberadamente busqué formarme en el área de la ingeniería industrial y con ese objetivo en mente fui a estudiar a Monterrey, México. Primero, ahí me gradué de ingeniero mecánico industrial y posteriormente regresé, inicié unas empresas, unas industrias aquí. Realmente industrias era mucho decir. Yo en ese entonces, en realidad, inicié una empresa que hacía procesamiento de datos y especulación sobre futuros en base a modelos de simulación digital usando computadoras. Suena bastante adelantado a su época, me imagino. Pues en ese momento había un desarrollo a nivel mundial de este tipo de técnicas. Yo pensaba que para modernizar Guatemala teníamos que entender mejor sus procesos principales. Yo me dediqué a estudiar las migraciones internas y la estructura demográfica de Guatemala. Porque Guatemala, cuando yo era niño, tenía 3,5 millones de habitantes y hoy estamos alrededor de los 18 millones de habitantes. Entonces, en el curso de mi vida se ha multiplicado por 6 la población, pero la población no se ha multiplicado solo en términos absolutos, sino que ha modificado su estructura territorial. Y ya desde entonces se percibían las fuerzas que estaban orientando hacia una urbanización, como en muchas otras sociedades del mundo, pero una urbanización que en Guatemala tenía características particularmente macrocefálicas, que quiere decir se estaba creando una gran cabeza sobre un cuerpo endeble. Entonces yo estudié técnicas en el Tecnológico de Massachusetts, el llamado en inglés MIT, Massachusetts Institute of Technology, precisamente para, utilizando herramientas de simulación digital en computadora, entender cómo ese crecimiento demográfico se transformaba en movimientos migratorios que estaban haciendo que el área metropolitana de la ciudad de Guatemala creciera desmedidamente y que crecieran de manera paralela a algunos otros centros urbanos no metropolitanos en el país. Mientras que en el agro había un proceso de despoblación relativa y un cambio en las dos poblaciones rurales fundamentales que había entonces, que era la población rural obrera, que trabajaba, digamos, en las empresas agrocomerciales que existían en Guatemala y que se estaban desarrollando, sobre todo café y azúcar, algodón, todos esos cultivos, pero además una población rural que estaba enfrascada en una agricultura de subsistencia, que por la misma presión demográfica exportaba sus excedentes de población, por decirlo así, primero hacia los centros urbanos no metropolitanos y con creciente, digamos, intensidad hacia la ciudad de Guatemala. Claro. Todas esas cosas fueron además agravadas por el terremoto de 1976 y otra serie de factores.
Y eso era como el telón de fondo en el cual los sucesos políticos habían conducido al conflicto armado interno, que terminó siendo un enfrentamiento entre dos grupos políticos extremos y en el que la mayoría de la población, que no estaba de acuerdo al 100% con ninguno de los dos grupos, se veía Atrapada, lamentablemente atrapada atrapada. entre dos fuegos y casi obligada a veces a tomar partido. Sí. Fue una situación que marcó a mi generación y que no hizo más que profundizar mi interés en encontrar fórmulas para que esta sociedad se encaminara hacia un mejor destino. Entonces, mi formación original fue una formación con los jesuitas muy inclinada al humanismo. Mi formación profesional fue en técnicas modernas de ingeniería industrial, incluyendo la ingeniería de sistemas. Y ya mi práctica profesional tuvo, digamos que, dos vertientes principales. Por un lado, como de algo hay que comer, Claro, por supuesto. me metí en la industria, básicamente en la industria metalmecánica. Empecé como consultor de industrias metalmecánicas, ofreciéndole servicios de procesamiento de datos, de planificación, de administración industrial, pero al mismo tiempo me empecé a involucrar en política gremial y además en actividades filantrópicas, llamémosle así. Me involucré temprano con la Asociación de Amigos del País y ahí básicamente me volqué hacia dos esfuerzos filantrópicos principales. El primero, suplir la deficiencia que había en la formación de conocimientos históricos del país, y por eso encabecé un proyecto que se llamó la Historia General de Guatemala, que finalmente produjo en 1998 una colección de 6 tomos históricos de 800 páginas cada tomo, en donde colaboraron 160 autores especialistas de distintas materias y de distintos países, aunque la mayoría eran guatemaltecos, por supuesto. Las mejores mentes de la historiografía guatemalteca colaboraron en el proyecto. Ahora entiendo de dónde viene su conocimiento histórico, su vasto conocimiento histórico. Empezamos ese proyecto en 1886 y nos tardamos 12 años. 12 años en realizar una compilación. 12 años y en el proceso tuve que conseguir recursos. Nos endeudamos, nos costó como 37 millones de quetzales en esos 12 años. Para lo cual vendimos colecciones de lujo, buscamos patrocinadores, vendimos ediciones anticipadas, hicimos mil y pericos, pedimos préstamos a los bancos, nos costó un bigote pagar, pero en fin, construimos, creo yo, la obra de referencia acerca de la historia de Guatemala más importante que tiene el país. De ese proyecto de la historia general de Guatemala se derivaron otros esfuerzos similares. Hicimos un diccionario histórico geográfico que básicamente es una colección ordenada alfabéticamente de las biografías de los personajes, porque la historia general de Guatemala es la película, que fue lo que pasó, Ajá. pero aparecen personajes y cada uno de esos personajes tiene su biografía. Claro, tiene su propia historia, que quedaría quizá para un tomo individual. Entonces se hizo ese diccionario histórico biográfico con las biografías de los personajes, con las monografías de las instituciones más importantes, de ciertos eventos, de ciertas cosas y curiosidades de interés histórico. Y eso fue un complemento. Estaba por un lado la película y por otro lado la descripción de los personajes y de las instituciones, ordenadas alfabéticamente para consulta fácil y rápida. Cuando eso terminó, yo llegué a la conclusión de que no bastaba con esas obras que iban a llegar a un público que por la naturaleza del trabajo era necesariamente reducido, porque Muy académico. no todo el mundo tiene el tiempo, la inclinación, el deseo de profundizar tanto. Incluso creo yo que no sé cómo decirlo, pero quizá la capacidad de Sí. poder apreciarlo y digerirlo. La población guatemalteca no lee.
No es un hábito muy común la No. lectura. Pues total es que se me olvidó un detalle importante. La historia general de Guatemala está escrita, cada tomo tiene la sección, digamos, de historia política, que es la típica historia que se aprende, pero también su historia económica, qué se producía, cómo se producían, qué impuestos había, cómo circulaba la moneda, y todo ese tipo de cosas. Entonces había una sección económica, había una sección social, cómo estaban los grupos sociales, cómo se fueron formando los distintos grupos que al principio eran una minoría de origen europeo y una mayoría de población originaria indígena, y se fueron formando los mestizajes y se fueron creando clases sociales. Entonces la parte social va describiendo ese proceso del mestizaje, de la formación de capas sociales, en fin, de cómo eran las costumbres. Y por último, tiene una etapa cultural, cómo se educaba a la población, qué tipo de escuelas habían, qué música se escuchaba, qué obras se escribían, etcétera. Y consiguientemente, periodismo, artes, arquitectura, etcétera. Entonces hay una sección también de cultura. Y como un subproducto de esa sección de cultura, el director encargado del área cultural, perdón, del área de música dentro del área cultural, el doctor Dieter Lenhoff, que dirige un instituto de musicología en la Universidad Landívar. Él encabezó el proyecto paralelo de hacer una historia musical de Guatemala. Entonces, cada uno de los 6 tomos tiene una descripción de la música de la época. Y como se hizo fue que se descubrieron las partituras, o ya estaban descubiertas, se estudiaron esas partituras, se paleografiaron para traducirlas a la nomenclatura musical moderna, se organizó una orquesta para tocar esa música, se grabaron todas esas composiciones y se creó un disco de música para cada tomo. O sea que cada tomo aún tiene una historia incluso musical. Correcto. En el caso del tomo 1, que es la época precolombina, es desde que apareció el hombre en Mesoamérica hasta la llegada de los españoles. Entonces, toda esa amplísima área, pues realmente más que historia, es arqueología, ¿verdad? Es arqueología, es antropología, es una interpretación histórica de lo que pasó. En esa etapa, por ejemplo, en la parte musical, se hizo con base a una especulación científico-artística de cómo sonaba la música entonces. Básicamente los elementos fueron 3. En primer lugar, hay vestigios arqueológicos. En tumbas se encuentran flautas, tamboritos, distintos instrumentos musicales que se usaban desde tiempos inmemoriales en el área mesoamericana y en particular en Guatemala. Y eso es una referencia de cómo podía sonar la música porque están los instrumentos Claro, eso ya originales. le da una orientación cuanto menos general a los estudiosos de la música y Sí, del arte y sobre todo de la arqueología que pueden, sí. pues, analizar cómo sonaba la música en ese entonces, Y ¿no? entonces, además de eso, existen grabaciones hechas en 1930, del 1920 y pico a 1940 y pico, de momentos en los que vinieron aquí estudiosos a grabar ceremonias en poblaciones indígenas en donde se tocaba el tumi y la chirimía y se hacían, digamos, algunas invocaciones religiosas con música autóctona, antes de que el radio de transistores y otros aparatos electrónicos contaminaran el gusto musical de la población. Entonces se cuenta también con una fuente de inspiración auténtica Originaria incluso. de cómo sonaba la música antes de ser, digamos, influida de manera tan dramática y decisiva por las corrientes occidentales. ¿Y cómo puede la población guatemalteca acceder a esta Ahorita voy colección a eso, histórica tan pero vasta? solo para terminar con los elementos. Entonces, el doctor Lenov, que es realmente uno de los grandes valores culturales de la nación, él
tomó esos elementos, los vestigios arqueológicos, esas grabaciones antiguas, y con su genio musical y su conocimiento antropológico de las comunidades que produjeron esa música, él hizo una especulación, por eso le llamamos una especulación científico-artística de cómo pudo haber sonado la música. Y creó todo un disco de composiciones musicales de cómo podía haber escuchado un guatemalteco de entonces en Tikal o en Saculeu, en distintas épocas, ¿verdad? ¿Cómo podría haber escuchado la música de su tiempo? Y es realmente un volumen muy lindo. Ese es el volumen uno, la parte precolombina. La historia general de Guatemala sigue con el volumen 2, que es la conquista y la colonia bajo el régimen de la dinastía de los Habsburgo en España. O sea, básicamente de la conquista de 1500, de los principios del siglo XVI, a, digamos, el año en que cambió la dinastía en España, que fue el 1700. Ahí la música que ya dejó huella física, es decir, partituras. Él estudió partituras descubiertas en Huehuetenango, en donde un sacristán y maestro de capilla compuso música guatemalteca conforme a la educación que había recibido de los frailes religiosos que lo volvieron a él sacristán. Y entonces es música de corte como el canto gregoriano y la música polifónica que estaba de moda en Europa entonces, pero digamos con el insumo que viene de un compositor que nació en una población indígena de Guatemala, en Huehuetenango. Casi tropicalizado, podríamos decir, Sí, ¿no? y son composiciones lindísimas que recogen una inspiración muy especial de Guatemala. Entonces, el tomo 2 tiene esa música gregoriana y polifónica interpretada por un compositor MAM que hizo esa música. Dieter Lenhoff la trajo a la vida moderna y la grabó. El tercer tomo es uno de los tomos más ricos porque en ese entonces la capital del reino de Guatemala, que abarcaba desde Chiapas hasta Costa Rica, era una capital en auge, y aunque aquí no había la prosperidad que había en México y en Lima debido a la minería de oro y plata de esas capitales, digamos, de la América Española, una al norte y otra mucho más al sur. A pesar de eso, Guatemala era un reino relativamente muy poblado y muy rico en producción local. No éramos muy importante para la metrópoli porque nuestra producción de metal era muy pobre, pero producíamos aquí muchos cultivos, había una población creciente y entonces la capital se volvió una capital que rivalizaba con México y Lima en su magnificencia arquitectónica y en su riqueza cultural. Y en ese ambiente, aquí se crearon orquestas de música de cámara que básicamente con instrumentos de cuerdas y de viento, y se hizo una producción barroca muy rica. Y entonces ahí hay además muchas partituras que rescataron los historiadores, y Dieter hizo una selección de la mejor música barroca de la época y grabó otro disco entero de música, digamos, barroca del siglo XVIII, de la cual Guatemala es uno de los centros emisores más importantes. Guatemala producía probablemente más música que México, que Perú. Y eso que hoy día es mucho más evidente, que hay mucha más industria musical en México y en Guatemala. Esas cosas Claro, han cambiado muchísimo. claro. Pero el hecho es que en ese entonces una riquísima producción musical, y ese es uno de los volúmenes musicales más interesantes y hermosos. El tomo cuarto ya entra en la época de la independencia, digamos,
en donde hay una transición en la producción guatemalteca, en la producción musical guatemalteca, que va del barroco a la sinfonía. Ya empezó a haber la orquesta sinfónica, el concepto de un universo más extendido de música, en la cual básicamente la influencia europea sigue siendo muy importante. Todo esto es importado de Europa, pero tropicalizado. Claro, creo Y que ese es hay el una tema. serie digamos, producciones sinfónicas. Guatemala, por ejemplo, concibió, produjo y estrenó su primera sinfonía 8 años antes que Nueva York. Es decir, en ese entonces aquí producíamos música en anticipación a lo que después se producía en otras capitales importantes del mundo. Y finalmente, pues para no aburrirlos mucho en el tema musical, hubo un tomo quinto en donde está la música de nuestros abuelos y bisabuelos. En ese entonces se puso de moda ya en la época de la independencia, los primeros gobiernos republicanos, música de vals, que estaba muy de moda en Europa y que vino aquí con algún retraso, pero la gente en las fiestas de sociedad tocaba valses y ese tipo de cosas, el vals del merendón, muchas otras valses, y nos conduce Dieter, digamos, por esa música, y finalmente llegamos a un volumen de música contemporánea en donde él selecciona algunas de las obras de la música erudita más importantes de Guatemala del siglo XX. Inclusive hace una contribución personal y pone una composición propia de él. O sea, estaba la historia general de Guatemala, el diccionario histórico biográfico y la música contemporánea, la música histórica de Guatemala. Pero como le decía, esas son obras destinadas a un público naturalmente más restringido, y consiguientemente había que hacer un esfuerzo para ampliar el conocimiento histórico a sectores más amplios de la población. Entonces se hicieron 3 esfuerzos adicionales. Uno, hacer una historia destinada al estudiante de primaria. Es la historia elemental de Guatemala. Se hizo otro esfuerzo para hacer un libro para estudiantes de secundaria. Se llama La historia sinóptica de Guatemala. Y además se hizo una historia para el público general escrita en fascículos periodísticos coleccionables. Y se hizo una edición con el periódico de aquel entonces que se llamaba Siglo XXI y Al Día, y publicábamos en todas las ediciones, no sé si sabatinas o dominicales, un fascículo de la historia, de manera que durante un año se hicieron los 4 tomos de que consta ese libro de la historia popular de Guatemala. Todo eso además lo pusimos en la internet y tenemos un sitio electrónico en donde están todas estas obras y está esta música y donde el público puede enterarse del tema. Pero obviamente el objetivo era el público escolar. Y nos dimos cuenta que como parte de la conspiración del silencio, en Guatemala no hay asignatura de historia de Guatemala. No, al contrario, es algo que está muy restringido. Mientras menos Entonces, ustedes sepamos, mejor para la élite. realmente, como no había una asignatura de historia, sino que lo que aprenden los estudiantes formalmente de historia de Guatemala es básicamente a través de la asignatura de ciencias sociales, que en la práctica se ha vuelto un poquito de geografía, un poquito de historia y las opiniones políticas del profesor. Sobre todo lo último. Y opiniones que no sean incómodas para el orden social, por supuesto. Entonces, en términos generales, como no había pues otra forma, entonces hicimos una serie de textos de ciencias sociales que utilizan, en el caso de primaria son los textos de ciencias sociales para cuarto, quinto y sexto grado de primaria, que se apoyan en la historia elemental de Guatemala, la usan de referencia. Y en secundaria, para primero, segundo y tercero prevocacional, se acompañan de la historia sinóptica de Guatemala. Entonces desarrollamos todo un sistema de educación de ciencias sociales basado en la historia de Guatemala. Luchamos desde entonces,
desde fines del siglo pasado hasta la fecha, porque el Ministerio de Educación utilizara este tesoro cultural que tiene Guatemala, que no lo tiene casi ningún otro país de habla hispana. Estamos hablando de la obra de una vida entera, básicamente. Sí, pues aunque usted no lo crea, el sector público no lo apoyó porque como nosotros no ofrecíamos mordida y con nosotros no iban a hacer negocio, No les era rentable. ellos hacían sus libros con sus compinches. Y en general siempre tuvimos en el Ministerio de Educación un freno. Con el actual gobierno con el actual gobierno de la República y su Ministerio de Educación, he sostenido pláticas desde antes de que entraran a ejercer el poder. Pero hasta la fecha no hemos materializado ningún programa de cooperación directo porque las cosas en Guatemala avanzan muy despacio. Claro. ¿Cuál es el sitio web donde puede acceder la población a esta colección? Bueno, en internet tenemos un sitio que se lo voy a dejar por escrito, pero es www.fundacionhcg.org o .com. Ahorita no recuerdo cuál es el que está vigente. Igual para colocarlo en el podcast, ¿no? En postproducción puedo colocar ahí. Y entonces ahí está esto. Pero, en fin, estamos haciendo esfuerzos porque esto lo adopte. De hecho, yo hice la presentación de esta obra en 1996, si no estoy mal, Terminando la guerra. en la Casa de América en Madrid. El gobierno de España, que patrocinó otra historia con Flaxo, que se llamaba Historia de Centroamérica, y que no quiso apoyarnos porque esto lo estaba haciendo yo a través de la Asociación de Amigos del País. Y en ese entonces, en algunos círculos de izquierda, veían esto como la historia de la oligarquía. Entonces, no tuvimos apoyo. Pero O sea, tuvo un rechazo por parte de la izquierda. de la izquierda primero y después de la derecha, porque le voy a contar toda la historia. Total es que el embajador de España en ese entonces, que era un gallego muy simpático, Manuel Piñeiro, él conoció la obra, nos fue a visitar, fue a ver cómo la estábamos imprimiendo y yo desarrollé una amistad con él y entonces él nos invitó a presentarlo en la Casa de América en Madrid, que es una institución que reúne a todos los pueblos de América. Es un edificio muy lindo en la Plaza de las Cibeles en Madrid. Y entonces me invitó a presentarlo frente a toda la comunidad iberoamericana y entidades culturales de España. Por supuesto, no nos mandó para los boletos ni nada, pero en fin, ahí nos Por lo menos le dio donde darle difusión a la obra. hicimos una pequeña comitiva y ahí nos acompañaron tres personajes, lamentablemente hoy ya fallecidos. El director académico de la obra, que era el profesor, el doctor Luján Muñoz, Jorge Luján Muñoz, que era digamos, el director académico de la obra. Nos acompañó el editor de estilo de la obra, que era el doctor Flavio Rojas Lima. Y finalmente nos acompañó también el gerente de administración del proyecto, que era el licenciado Carlos Castañeda Cuña. Los tres artífices invaluables del trabajo de consolidación de este proyecto, que fue monumental, pues, con muchísimos autores una complejidad grande. Y además nos acompañó el doctor Dieter Lenoff con un equipo de 6 músicos. Claro, esa parte no podía dejarse a un lado. Y entonces llegamos a la Casa de América en Madrid, hicimos la presentación, pero con un recorrido musical de la historia de Guatemala, además de las presentaciones académicas. Aquello fue un éxito y una sorpresa, porque de Guatemala estaba acostumbrado el mundo a recibir solo malas noticias. Aquello provocó pues sorpresa. Tan es así que curiosamente cuando llegamos a la Plaza de las Cibeles a hacer la presentación, había una manifestación de Orpa en el atrio en contra de la historia de la oligarquía. Y entonces yo me acerqué a algunas de las personalidades que estaban en la clase y decirles, miren, no juzguen lo que no han leído, no prejuzguen. Y Me imagino que se lo tomaron muy bien. y entonces le dije a una de las lideresas ahí que
que era nada menos que doña Marta Casaus. Ah, Le dije, ¿en te serio? invito a la primera fila para que escuches y después me criticas. Desde entonces somos muy amigos con ella. Ah, entonces Sí, accedió a sí, sentarse en la primera fila. accedió. Nos hicimos muy Y amigos. después de eso siguió pensando que era historia de la oligarquía. No, Ya no. le tuvo otra Bueno, perspectiva. de hecho, le cuento, por ejemplo, el doctor Mario Monteforte Toledo, Ajá. que escribía el siglo XXI, que era un periódico que yo en ese entonces dirigía. Yo le invité a ser autor de la historia y él me dijo que no quería participar porque no estaba de acuerdo con la orientación académica y O filosófica. sea, nadie estaba de acuerdo con la orientación filosófica e ideológica según la obra. Pero le voy a terminar la anécdota. Cuando terminamos la obra, cuando empezamos a publicar los tomos, porque se publicaron en serie, Gradualmente, ¿no? sí, no teníamos pisto para hacer todo de un solo, entonces íbamos poco a poco con cascaritas de huevo bueno, ¿verdad? Entonces, cuando se publicó el tomo 2, y yo decidí que le iba a dar a todos los columnistas del siglo XXI una colección de la historia de Guatemala para que estuvieran mejor informados. Y le di, por supuesto, al doctor Mario Monteforte Toledo. Y él era un lector Ávido, ávido. claro. Muy Entonces lo fanático. empezó a leer y entonces llegó conmigo y me dijo, cuidado se le olvida darme los otros tomos. Y Después de que no quería formar parte de... entonces él se automaginó. Y cuando terminamos la obra me invitó a su casa y me pidió, me pidió excusas, me dijo que estaba equivocado cuando había hablado mal de la obra y se había negado a participar y que creía que esto era una obra muy importante que se iba a hacer una vez cada 500 años. Y yo también creo que va a ser una vez cada 500 Bueno, años. Ya tenemos a Casaus que se retracta, tenemos a Monteforte que se retracta. Parecería ser que los que no se retractan es porque no la han leído. bueno, pues entonces resulta que para hacer esto nosotros buscamos patrocinadores y encontramos una buena respuesta en el sector privado organizado tradicional. Porque, entre otras cosas, yo supongo que muchos de ellos nos apoyaban porque pensaban que se había construido una narrativa histórica destructiva y muy contraria a la élite y entonces ellos pensaban que esto iba a aclarar las cosas. Y así nos patrocinaron. Conforme fue avanzando todo este proceso que le digo y finalmente terminamos haciendo libros de texto, algunos de los miembros más recalcitrantes de la derecha empresarial empezaron a vernos como chairos. Ah, Bueno, para la derecha recalcitrante, cualquiera que defienda un derecho humano básico es chairo. Entonces, creo que es fácil caer en esa etiqueta. y entonces no solo no obtuvimos el apoyo del gobierno porque en los gobiernos anteriores eran corruptos y no se apoyaba nada en donde no hubiera mordida. En el lado del sector privado empezaron muchos grupos a cerrarnos la llave. Para hacerle corta la historia, yo tuve que cerrar la fundación, ¿Ah, sí? vender sus activos para pagar los préstamos de los bancos y me quedé con una de las fundaciones, la HCG, se llama Herencia Cultural Guatemalteca, esa que tiene los libros, tiene los inventarios, tiene los derechos, trabajando a nivel de supervivencia, vendiendo libros porque hay algunos colegios privados que no lo compran. Ahora, nuestro propósito es que ese riquísimo acervo cultural, porque le voy a contar que cuando llegamos a la Casa de América en Madrid, muchos decían no es posible que Guatemala haya hecho un proyecto como ese. El embajador de México me dijo, pues no exagere, ingeniero, me dijo el embajador de México, Con su respectivo acento, me ni imagino. México ha hecho algo así. Ah, con el respectivo acento y sobre todo con el respectivo orgullo de los mexicanos. No los culpo, al menos a mí me gustaría estar en la UNAM, pero entiendo que debían también bajarlo un poco porque estaban hasta una historia que no se repite en 500 años. Qué interesante que aquí en Sin Guión Podcast estemos hablando de la historia Sí. de Guatemala. De hecho, yo escribí el prólogo y en el prólogo se llama la historia de esta historia. Ahí cuento todo, cómo sacamos financiamientos, cómo nos prestaban dinero. ¿No? Suena muy interesante. Ahí está toda la Porque historia. ¿cómo sortearon esos obstáculos Y los pleitos políticos detrás, ¿verdad? Porque ciertos grupos nos miraban que esto es una bola de comunistas que está escribiendo una historia sesgada.
Y por otro lado, los comunistas decían, ah, no, estos son unos reaccionarios. Total, es que estábamos en medio. Unos lamebotas de la oligarquía o algo por el estilo. Entonces, un poquito encaja con eso que le contaba yo, que la mayoría del pueblo de Guatemala, que es moderada, pero no conservadora, Queda un fuego cruzado, estaba entre un fuego cruzado. claro. Es decir, era difícil ser ecuánime, pero ese es el ambiente en el que se formó Leonel Torriello. Que usted me preguntaba, esa era la pregunta de dónde viene Leonel Torriello. Le estoy contando la historia. Entonces, mi vida profesional básicamente es una vida de hacer una industria nueva. Yo me metí en el área de la metalmecánica, me independicé, empecé a hacer unos techos curvos de lámina de acero. Yo estudié el asunto, identifiqué una metodología y la tropicalicé. Es una metodología que en Estados Unidos se usaba para hacer unas bodegas de piso a piso barato o hacer hangares para aviones. Y yo la tropicalicé para hacer techos sobre columnas y vigas. Y viene de techos Guatemala, El Salvador y Honduras, aunque sin venderle al sector público, porque el sector público también era imposiblemente corrupto. Claro, imagino que creo que aquí surge uno de los obstáculos que tiene Guatemala, Latinoamérica, que es la corrupción, porque muchos, quizá yo pude haber leído la historia de Guatemala, producto del trabajo de su vida, en mi educación o en mi formación, en primaria, porque aquí vemos un choque de dos generaciones. Usted Sí, vivió todo esto. sí. Y usted era la del 98 y yo nací en el 98. Entonces, este intercambio intergeneracional a mí me parece muy valioso y qué bueno que está documentado. Y no lo tuve. Ahora, como un adulto y como un profesional, definitivamente voy a acceder a él de alguna forma, pero no lo tuve justamente por este gran obstáculo de la corrupción que hay en Guatemala, Sí. que creo que es algo que nos motiva a todos los guatemaltecos, tanto los que están en extremos, pero sobre todo los que están en este fuego cruzado que usted mencionaba, pero que definitivamente buscan la transformación social de este país. Pues mire, tratando de redondear las cosas, yo en el área, digamos, empresarial, formé esta industria. En algún momento llegué a tener 300 empleados, 300 colaboradores. Y como le digo, hice techos por todo el país. 300 trabajadores es un Sí, número considerable. sí. También tuve que cerrar esa empresa por la corrupción. Corrupción que no solo era en el sector público, sino también en el sector privado. Yo me encontré con que las grandes empresas, inclusive algunas transnacionales, tenían departamentos de compras completamente corruptos, pedían mordidas, le robaban a usted los diseños, veían quién se los hiciera por 10 centavos menos y cobrando ellos mordida, en fin. Total es que me fui decepcionando, inclusive en un momento en el que cuando surgió algo que yo todavía no sabía que íbamos a identificar los guatemaltecos en el futuro como la línea, a mí de súbito me subieron los aranceles de mi materia prima esencial, que era la lámina de acero que no se produce aquí, lámina de acero estructural. Pero a mis competidores, que muchos eran ex empleados que se habían salido con mordidas con alguna otra persona para copiar todo lo que yo había desarrollado y hacerme la competencia, esa gente pagaba mordida y entonces su acero pagaba menos aranceles y entonces ellos tenían un producto que les costaba menos y podían competir por precio conmigo. Ese tipo de cosas me empezó a decepcionar mucho hasta que llegó un momento en el que yo en el 2016 cerré la fábrica. Eh, Ay, perdone. Cerré la fábrica me retiré a otras cosas. Pero en fin, tuve una experiencia empresarial importante, estando además en la vida empresarial privada. Yo me involucré con la Cámara de Industria, fui director ejecutivo de la Cámara de Industria, traté de contribuir a abandonar la política de sustitución de importaciones basada en protección arancelaria hacia un mercado más abierto para que la industria se volviera más competitiva. Yo participé en esa transformación en la Cámara de Industria, organicé el segundo Congreso Industrial Nacional y, como le digo, fui director ejecutivo de la Cámara de Industria. Posteriormente, como yo además de industrial
era consultor. A través de mis consultorías me fui acercando a otros grupos, lo que eventualmente me llevó a la banca y eventualmente fui banquero en el Banco de la Construcción, de donde también me salí porque hubo un escándalo de corrupción interno que yo no toleré y renuncié y me salí. Básicamente huyendo de la corrupción por todas partes, ¿no? Terrible, Terrible. terrible. Yo cerré mi fábrica por la corrupción. Me salí de un banco en donde ya era accionista por la corrupción. Pero por cierto, mi paso por la banca y yo llegué a ser presidente de la Asociación de Banqueros. O sea, yo fui conociendo la estructura gremial del sector empresarial muy profundamente. Sé de sus prejuicios, sé de sus malas prácticas, sé también de sus cosas positivas, porque soy un empresario, he sido toda la vida un empresario, pero sobre todo he llegado a la conclusión de que alguien por ser empresario, por ser bueno para vender sus guajes, no quiere decir que él tenga derecho a imponerle sus puntos de vista políticos a la mayoría de la población por métodos antidemocráticos. Si compite y persuade es otra cosa, pero el sector privado se ha convertido en una fuerza que compite deslealmente en el proceso político. Por supuesto. Y por eso mismo, dentro del sector privado encontré anticuerpos crecientes que se tradujeron, por ejemplo, en el retiro del apoyo a estos programas educativos en los que yo participaba y en los que yo encabezaba, digamos. Entonces, pues mi experiencia, ¿por qué llegué hasta aquí? Es porque intenté desde joven buscar formas de participar a que mi patria fuera mejor. Lo hice a través de la industria, lo hice a través de la consultoría, entré en la banca, entré en el periodismo, fui fundador del siglo XXI. Ahí también llegó un momento en que choqué con una concepción partisana del periodismo. Yo quería un periodismo independiente y libre. Hubo muchas cosas, esto es una historia muy larga y la estoy resumiendo mucho, pero participé pues en la industria, en la banca, en el periodismo, en la filantropía, y todo eso fue encontrando frenos y bloques de un sistema que es fundamentalmente corrupto y diseñado para esencialmente imponer una agenda que es históricamente errónea. Entonces, cuando llegué a esas conclusiones, yo dije, la única manera de que puedo realmente yo contribuir a que de veras el país se transforme es tratar de incidir en el sistema político. Y por eso actualmente yo me dedico a crear conciencia de que no podemos desaprovechar la oportunidad histórica que representó la llegada al Ejecutivo de un gobierno que no respondía a la lógica tradicional para que en el 2027 el país de veras cambie de rumbo. Porque digamos, episodio del gobierno de Arévalo es apenas un primer indicio. Ese gobierno no ha podido hacer mayor cosa porque realmente su, digamos, control del poder ha sido muy limitado y digamos que le ha faltado al mandatario la agresividad, la legitimidad que el momento histórico demandaba. Entonces, por eso me he metido a tratar de crear conciencia en la población de que en el 2027 tenemos una oportunidad histórica que no podemos desaprovechar. Claro, creo que definitivamente toda su trayectoria en donde ha visto por muchísimos sectores de tanto la industria como la filantropía, la historia, ha ayudado a chocar con lo que usted llama régimen anciano, por lo que yo he escuchado ya varias veces en sus intervenciones, que fue una de los primeros conceptos que yo le escuché y dije, me gustaría hablar a profundidad con este señor, porque definitivamente con un término diferente, pero yo he identificado este grupo oligárquico que se rehúsa a que Guatemala cambie. Y antes de profundizar en eso, para aprovechar el tiempo que nos queda de la entrevista, hablamos vastamente de quién es Lionel, literalmente un hijo de la historia de Guatemala, Sí. que se ha forjado en muchísimos ámbitos y que eso le llevó a la conclusión de decir, bueno, hay que entrar al sistema político guatemalteco. Quisiera saber ideológicamente qué piensa Lionel, porque por ejemplo, yo siempre
opto por la decantación ideológica. Bueno, yo acerco mucho a la izquierda y también tengo mis orientaciones marxistas a nivel personal. El Bernardo Arévalo y el gobierno han demostrado por sus propias palabras y acciones ser de la socialdemocracia, de un centro izquierda bastante moderado, bastante, pues, un poco hasta inofensivo, podríamos decir incluso, Sí. con una crítica desde un buen lugar, insisto. La crítica viene de un buen lugar, pero pues dicho, parafraseando un poco también lo que usted mencionaba, y es una duda que yo tengo desde la vez que lo entrevisté en un podcast amigo, que es el podcast de Julio Melgar. Saludos a Julio y a otro Restrictiva Podcast. Y es, ideológicamente, ¿se etiqueta a Leonel Toriello de alguna forma? Y de ser así, ¿cuál? Bueno, mire, en un país como Guatemala, como usted decía, para ciertos grupos de la derecha extrema de Guatemala, cualquiera que quiere algún tipo de cambio es un comunista y es un radical de extrema izquierda, etcétera, etcétera. Exactamente. Eh, Aquí hay mucha ignorancia sobre qué hay detrás de esas supuestas etiquetas. Si yo me voy a catalogar, me catalogo como un liberal auténtico. ¿Pero liberal en qué sentido? Como lo fue Voltaire, Voltaire. Rousseau, Montesquieu, ellos que lo que hicieron fue recoger la experiencia de la vida de los clásicos y tratar de aprender de las experiencias de Grecia y Roma para crear una democracia moderna. Entonces, creo que la historia ha demostrado que ese sistema bien llevado puede conducir al mayor nivel de bienestar para la mayor parte de gente en una sociedad y de manera pacífica. Entonces, en ese sentido, yo me catalogo como un liberal clásico, un liberal de veras. Pero, ¿qué ocurre? En Guatemala hemos tenido tradicionalmente un falso liberalismo Claro, concuerdo perfectamente. que adopta un régimen liberal, adopta un vocabulario liberal, toma los adornos, digamos, idiomáticos del liberalismo, pero en la práctica lo que hace es preservar conservadoramente estructuras socioeconómicas premodernas, semifeudales. Sí, concuerdo. Entonces, para ellos, yo soy un chairo. Pero yo soy un auténtico liberal y sobre todo porque mi percepción política se deriva de dos fuentes principales, la historia y la economía. Y en un país en donde típicamente los economistas no saben nada de historia de Guatemala y a veces no saben historia, no saben mucha historia del mundo. Y por otro lado, los historiadores no entienden de economía. Entonces, es difícil porque para realmente adoptar una política congruente con la realidad del país, hay que abocarse a las dos fuentes. A Sí, mí la historia me enseña que todos los países que han logrado la prosperidad pacíficamente lo han hecho siguiendo ciertos cursos de acción que tal vez no encajan con la concepción primitivista y fundamentalista de algunos de los exponentes, digamos, del pensamiento económico tradicional de Guatemala. Y en el resumen es esto, el capitalismo que es políticamente viable porque es moderno e incluyente, parte de reducir las desigualdades para que los agentes económicos puedan realmente competir. Entonces, en todos los países donde realmente ha habido desarrollo económico importante, como por ejemplo Estados Unidos en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, un poquito después el propio Japón, en Europa, muchos países de Europa, todos esos países hicieron tres cosas para realmente crear un capitalismo políticamente viable e incluyente. Y esos son crear una infraestructura social, una infraestructura de satisfactores sociales mínimos que haga posible una coexistencia pacífica de todas las clases sociales. Es decir, que haya acceso universal a la escuela, a la educación, a una educación de calidad.
que haya acceso relativamente universal o por lo menos mayoritario a los servicios hospitalarios, que haya un acceso universal a la seguridad contra el crimen, que haya además algo que aquí se subestima siempre, acceso a un transporte colectivo razonablemente eficiente y accesible. Concuerdo por completo. Entonces, eso es lo que han hecho Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Canadá, en fin, posteriormente los países que en el sudeste asiático se volvieron prósperos y capitalistas, como, qué sé yo, Taiwán, Corea del Sur, Japón. Todos esos países han creado esta infraestructura básica. Ha habido otro elemento normalmente también, y es que han creado una generación de pequeños propietarios amplia. Eso se hizo en los primeros ensayos a través del reparto agrario. En los Estados Unidos de Abraham Lincoln, por ejemplo, después de la guerra de 1848 contra México, Estados Unidos se hizo de un montón de tierra, que era ni más ni menos la mitad despoblada del norte de México. Le quitaron a México la mitad de su territorio, Con que, el destino manifiesto. que estaba supuestamente, y estaba básicamente despoblada, muy poco poblada. Y entonces Lincoln dijo, vamos a darle a todo ciudadano que lo desee más o menos una caballería y pico de tierra. Si pone sus 4 estacas en donde no hay ningún otro dueño, se queda ahí 5 años y construye su casa. Si cumplía esos requisitos, le daban el título de propiedad. Y entonces todos los desposeídos del este de Estados Unidos se fueron a lo que llamaron después en Hollywood la conquista del oeste. Es más, gente que estaba muriéndose de hambre en Europa, en Alemania, en Irlanda, en todos los Inmigrar. emigraron, empeñaban como nuestros migrantes hoy que se van a Estados Unidos, se empeñaban hasta lo que no tenían con tal de comprar el boleto de barco, desembarcaban en Nueva York, llenaban sus papeles y se iban en una diligencia a Montana, a Oregón, a California, a Nevada, porque tenían esa promesa. Y entonces resulta que en una generación Estados Unidos creó una inmensa clase media de consumidores que fue la demanda que hizo posible la revolución industrial de Ejemplo Unidos. Eso es, por ejemplo, por poner un ejemplo. Así, cosas equivalentes ocurrieron en el Japón, ocurrieron en Europa, ocurrieron posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, en el sudeste asiático. Se creó una masa de pequeños propietarios. Y eso, aquí y hoy no lo podemos hacer en Guatemala, nos pasó el momento. Lo pudimos haber hecho en 1821, lo pudimos haber hecho en 1871. No, pero los criollos preferían conservar toda la tierra para sí mismos. Es un poco más complicado que eso, pero en términos generales sí hubo En una términos reacción generales, por supuesto. Si nos ponemos a puntualizar términos técnicos del momento, se nos va En más de una hora más. En 1952, cuando Arbenz trató de hacer la reforma agraria, fue el último momento oportuno para hacerlo. El decreto 900. En 1952, sí, el decreto 900. Entonces, hoy un reparto agrario en Guatemala es aritméticamente imposible. Ya no hay suficiente tierra para la población que tenemos. Es técnicamente regresivo, porque aún hoy en China, por ejemplo, la necesidad de alimentar eficientemente a las poblaciones urbanas requiere de eficiencias altas en la producción agrícola. Y entonces hay una tendencia a la consolidación de unidades agrícolas eficientes y eso va en dirección inversa al reparto agrario. Porque la generación de riqueza de hoy en día es diferente de lo que era en el siglo Claro, XIX. por supuesto. Y además es políticamente inviable, porque desde el momento en que se hizo el corrupto, egoísta y abusivo reparto de las tierras bandidas de Guatemala, que se hicieron a partir de la formación del registro de la propiedad inmueble en 1885, a partir de ahí las propiedades se han subdividido y han cambiado de manos, que es imposible hacer un reparto por la vía de la expropiación sin incurrir en grandes injusticias. Y eso va a generar Fricciones sociales. otro conflicto armado que no queremos. Que no queremos. Creo que innegablemente las herencias del conflicto en Guatemala son bastante drásticas. Pero entonces, mire, se puede, sin embargo, llegar al objetivo por otros medios. Si lo que queremos es crear una nueva generación de pequeños propietarios, se puede a través de lo siguiente.
la República tiene activos de la República que están ociosos y que para ponerlos a producir es necesario meterlos al mercado. Y esa es, digamos, la justificación que hay detrás de la privatización. Pero si para privatizar usted requiere que la mitad se le dé directamente a todos los ciudadanos, ya sea directamente a través de acciones del proyecto beneficiario, o si son proyectos muy chiquitos, concentrarlos en un fondo de inversión nacional en donde todos los ciudadanos sean accionistas. Si hace eso, usted está creando pequeños propietarios sin el reparto agrario. Y eso se podría hacer, por ejemplo, cuando se hizo la carretera Palín-Escuintla. Ahí se licitó el 100% del proyecto al capital extranjero. Ajá. Y una empresa mexicana terminó siendo la usufructuaria principal de eso. Pero si se hubieran dado la mitad de las acciones a todos los ciudadanos habrían tenido dividendos. Y De si ese no hubieran proyecto. querido, las hubieran vendido en un mercado de capitales que habría dinamizado el mercado de capitales. Así como eso, para cualquier mina, explotación petrolera, carreteras de peaje, trenes, espacio en el espectro electromagnético, tantas cosas que son activos de la República, si se privatizan, si se le da la mitad a la población, está creando usted en el proceso una nueva generación de pequeños propietarios que va a dinamizar el proceso de transformación de la estructura socioeconómica del Yo país. creo que ese tipo de iniciativas y de perspectivas son las que deberían tener nuestra élite, muy entre comillas, porque creo que más que una élite es una oligarquía económica, porque realmente pareciera que lo que tienen es una grave carencia de visión y de perspectiva a futuro. El país está muy mal en todo aspecto. Es una visión simplista, fundamentalista de mercado que en el fondo se traduce en la preservación de estructuras socioeconómicas arcaicas, premodernas, Totalmente. semifeudales, y que conducen a la confrontación, a la falta de espacios para el desarrollo de avenidas alternas a la prosperidad del país. Pero en fin, entonces ese es el segundo asunto que hicieron. Los países que hoy son del primer mundo crearon su base de satisfactores socioeconómicos. Segundo, crearon una ampliación de la base de pequeños propietarios. Y tercero, otra cosa importante, encontraron algún motor del desarrollo económico, porque todo esto requiere recursos, hay que producir riqueza. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando Lincoln hizo todo este asunto, todos estos nuevos propietarios agrícolas necesitaban, por ejemplo, iluminar sus casas y cocinar. Y entonces Rockefeller produjo un producto que se llamaba Standard Oil. Eran unas botellas de aceite que no iban a explotar cuando las prendieran, que las podía guardar en su despensa sin mayores riesgos. Y entonces hubo una demanda enorme de petróleo, pero el petróleo había que llevarlo a ese inmenso territorio que es Estados Unidos. Entonces hubo que construir ferrocarriles Para abastecer para la llevar el población. petróleo, el Standard Oil ahí. Y para hacer eso había que producir acero. Cuando sintieron Estados Unidos era el principal productor de acero del mundo, rebasó a Europa, y rebasó a todo el mundo. Claro, fue la época dorada del Sí. desarrollo industrial estadounidense. Y una vez hubo eso, pues ya con el acero desarrollado, empezaron a hacer puentes, empezaron a hacer rascacielos. Entonces la gente, además, esos consumidores empezaron a decir, bueno, como nosotros somos solo yo y mi familia en mi caballería y media y no tengo trabajadores esclavos como tenían los sureños, entonces necesito un tractor. Entonces necesitamos un tractor. Y después la gente empezó a decir, yo quiero un carro. Y entonces surgió la industria automóvil. Total es que todo fue produciendo una tras otra. Dinamitando el mercado. Entonces ellos tuvieron pues ese motor. El Japón, por ejemplo, cuando se industrializó el Japón, ¿qué hizo? Ellos dijeron, vinieron aquí los gringos a Japón y nosotros teníamos una sociedad que estábamos muy contentos con ella, pero vinieron los gringos y a palos abrieron nuestra frontera para podernos vender sus productos. ¿Cómo hacemos para competir con ellos? Porque cuando llegaron los gringos, aunque eran solo un puñado en un barco, tenían grandes cañones y tenían ametralladoras
Entonces los japoneses se dieron cuenta que con sus espaditas no podían defenderse. Entonces dijeron, vamos a aprender. Y mandaron a todos sus samuráis a Europa y a Estados Unidos a aprender cómo lo hacía Occidente. Y cuando regresaron, le dieron impulso a dos cosas. Su industria siderúrgica, sin tener depósitos de hierro y sin tener depósitos de carbón. Y su industria naval, porque ellos en vez de ferrocarriles lo que necesitaban era barcos para vender sus productos al mundo. Claro, para poder exportar. Y para hacer barcos tenían que tener acero. Entonces ellos se volvieron, ese fue el motor de ellos. Y así sucesivamente. Entonces Guatemala necesita un motor y ese motor es el corredor interoceánico de Guatemala. Guatemala tiene una ubicación geográfica genial. Nosotros podríamos ser un eslabón logístico de primer nivel en el mundo. Es decir, un centro, una especie de qué sé yo, imán de transacciones comerciales, financieras y productivas a nivel mundial. Y no lo hemos hecho porque el régimen anciano ha querido apropiarse de él. Y lleva 25 años este proyecto en proceso. Hasta ahorita, que este gobierno no lo está saboteando como lo hicieron todos los gobiernos anteriores, está por despegar. Pero ese proyecto hay que impulsarlo y multiplicar sus efectos, porque nos va a transformar de ser una sociedad productora de postres a ser una sociedad integrada a las corrientes de comercio internacional que nos va a permitir crear empleo productivo de alta calidad, generar más ingresos para la población trabajadora, para la población del área de influencia y para el fisco, que va a tener más ingresos fiscales. Entonces, esas tres cosas, el sistema de satisfactores sociales básicos, la creación de una generación de nuevos pequeños propietarios y la activación de nuevos motores económicos, ahí hay que acuacharle el desarrollo del turismo y el desarrollo de una agricultura moderna insertada al comercio mundial. Pero con esos motores nosotros vamos a poder sustituir la falta de motores que tenemos ahorita y que ha producido esta inmigración masiva a Estados Unidos. Porque en el siglo XIX, digamos, el café sustituyó al añil. Digamos que sustituyó al añil y a la grana. Después el café lo sustituyó el mercado común centroamericano. Pero cuando todo eso fue insuficiente, entonces los migrantes con sus remesas están sustituyendo eso. Pero eso tiene límites. Ahora necesitamos generar aquí nuevos motores de desarrollo económico y por eso yo pongo la vista en el corredor interoceánico. Que por cierto, yo lo debo aclarar, yo soy un socio minoritario, no insignificante, pero minoritario del corredor interoceánico. Lo digo abiertamente para que no se crea para que haya transparencias en este tipo de yo cosas. me metí a eso porque creo que esa es la solución de Guatemala. He sido promotor y fui gerente general de ese proyecto. Creo que es la solución macroeconómica del país y hay que impulsarlo sin ningún tipo de complejos, como habría hecho Egipto para Suez, ¿verdad? Es decir, el corredor interoceánico para Guatemala es como es Suez para Egipto o como es el canal para Panamá. Tenemos que impulsarlo y eso nos va a catapultar a una dimensión macroeconómica diferente de la que tenemos. Es una postura muy interesante, definitivamente una política de Estado a la que hay que prestarle mucha atención, mucha importancia para el desarrollo industrial y socioeconómico de Guatemala, no solo de este régimen anciano que monopoliza todo, sino para realmente algo que impacte en la vida material y cotidiana de los y las guatemaltecas. Y para finalizar ya esta entrevista, muy entre comillas finalizar, yo quisiera hacer una pregunta directa y al grano. ¿El ciudadano Leonel Toriello tiene intereses políticos? ¿El clima da para hacer ese tipo de preguntas? Y yo quisiera tomarme la libertad de hacérsela. Y por intenciones políticas me refiero a las próximas elecciones. Sí, mire, como usted sabe, parte del entramado jurídico que protege al régimen anciano es inhibir la formación y el desarrollo de nuevos liderazgos políticos. El sistema está diseñado de tal manera que eso sea muy difícil y hay muchas trampas. Entonces, en términos legales específicos, existe una ley
de campaña electoral anticipada, diseñada originalmente para que no ensuciaran las paredes y las carreteras con pintas políticas, pero que se ha vuelto un instrumento de represión de cualquier opción política alternativa. Entonces, como yo soy respetuoso de la ley, yo aquí no le podría decir yo estoy promoviendo una Una propuesta candidatura. política específica, porque eso podría ser utilizado de excusa por el sistema para tratar de poner tropiezos a una iniciativa de esa naturaleza. Parece prudente la cautela. Sin embargo, yo estoy plenamente consciente de que en primer lugar tengo derecho a la libertad de expresión y a criticar el sistema actual. Yo creo que la mayoría de los partidos que existen hoy en Guatemala son una farsa. Son partidos políticos de mentiras. Son estructuras corporativas con dueños que han logrado su licencia para conducir en el mundo político a través de mordidas y favores y trampas en la mayoría de los casos. Esos además venden las casillas en sus propuestas electorales, sobre todo para el Congreso, en efectivo o a cambio de favores, y eso nos ha conducido a tener un sistema político con representantes que no nos representan. Y es una de las formas en que el régimen anciano se hace sobre representar en la facción de las leyes, en la selección de los jueces y en términos generales en la conducción política del país. Y entonces, aunque estoy consciente de eso, como esas son las reglas que hay, yo las respeto. Sin embargo, como ciudadano, yo estoy participando con muchos otros ciudadanos preocupados en un movimiento que está tratando de hacer converger a todas las fuerzas políticas democratizadoras y modernizantes en una oferta política concreta que no sufra de la división extrema que propicia el régimen anciano. El régimen anciano quiere que todas las fuerzas democratizadoras se partan en 1000 pedacitos para que no puedan pasar a la segunda vuelta. Divide et impera. Divide y vencerás. Exactamente. Y entonces, pero dicho eso, efectivamente, yo veo con optimismo que hay un movimiento político nacional espontáneo y genuino que busca articularse para que cuando, conforme a las reglas de juego vigentes, sea permitido, entonces se empiece a fortalecer una oferta política concreta, agresivamente reformadora y democratizante. Lo que tenemos hoy en día es una situación política intolerable que hay que combatir con todas nuestras fuerzas. Realmente lo que hay ahorita es una vergüenza para los guatemaltecos. Tenemos una dictadura de jueces, un organismo legislativo completamente plegado al régimen anciano, y todo eso ha hecho que haber puesto en el Ejecutivo al presidente Bernardo Arévalo no haya conducido a mayor cosa. Tenemos que crear conciencia de que es necesario crear una mayoría parlamentaria reformista y democratizadora que tome el control del próximo Congreso para cambiar las cosas que hay que cambiar. Porque aquí hay que hacer 3 grandes reformas: en el área de la administración de justicia, en el área de la organización política del país y en el área económica. Por supuesto. Muchas gracias, Leonel Teorillo. El ciudadano Leonel Teorillo estuvo con nosotros. Yo creo que Muchas definitivamente gracias a usted por su audiencia. No, al contrario, creo que podríamos seguir horas y horas hablando de todo lo que pasa en el país, de su historia. Definitivamente creo que es importante que los profesionales y las personas que están interesadas en el tema, que insto a que sean la mayoría posible, pues tenga acceso a esta historia de Guatemala en la cual Lionel y muchos otros colegas dedicaron su vida, porque es importante conocer la historia. No sé si se repita, pero sí rima. Y de todas maneras, pues no importa de qué periodo histórico hablemos, este régimen anciano ha estado presente en alguna de sus formas. Y es importante conocerlo a este régimen que es esta oligarquía arcaica que se rehúsa a morir y a que el país se desarrolle, para saber a qué nos enfrentamos al momento de involucrarnos. Comparto completamente su perspectiva y su visión de la necesidad de transformar Guatemala, de modernizarla, y definitivamente le prestaré más atención a este corredor interoceánico que mencionaba.
Creo que definitivamente fue para mí un placer estar acá con usted, entrevistarlo. Hubiera querido que siguiéramos haciéndolo durante muchísimo más tiempo. Quizá hagamos una segunda parte si usted está dispuesto e interesado. Con mucho gusto, José. Muchas gracias a usted por la invitación. ¿Quiere decir sus redes sociales para que lo siga nuestra audiencia? ¿Perdón? Sus redes sociales para que nuestra audiencia lo pueda seguir. Pues creo que Ciudadano Toribio es... Suficiente para localizarlo. Perfecto, ya saben cómo seguir a Leonel Toribio como Ciudadano Toribio. De igual forma colocaré sus redes sociales por acá. A mí pueden seguirme como @soy_luch. No olviden seguir a Teco que nos abre sus puertas como @Teco Coffee House. Y por supuesto a nuestro podcast en YouTube, Spotify y también en Instagram y en TikTok como @sin_GT. Por favor, suscríbanse, den like, comenten, porque así podríamos darle más divulgación a este proyecto y aspirar a que sea autosustentable en un futuro y que tengamos un poquito más de equipo. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Leonel, por estar acá. A usted. Y le agradecemos muchísimo a la audiencia por estar con nosotros. Hasta la próxima.